Buenas tardes, mi nombre es Armando Gutiérrez y les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Código Cero, un ciclo de entrevistas dedicado a la poesía mexicana contemporánea. Y antes de presentar a nuestra invitada, les recuerdo que nuestra convocatoria para colaborar en nuestro número 13 ya está disponible. Tienen hasta el 22 de marzo. Y bueno, antes de saludar a nuestra invitada de lujo, pues voy a leer una breve semblanza para quien quizá no la conozca. Diana del Ángel es escritora y defensora de los derechos humanos, autora de Vasija 2013, Procesos de la Noche 2017, Barranca 2018 y su más reciente libro es Lengua Hierba, Notas, Interrupciones y Ejercicios, publicado por Heredad en 2023. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, ha obtenido las residencias artísticas del CALC FONCA en Montreal 2014, del Fondo Ventura Almadía Oaxaca 2017 y del International Writing Program de Iowa en 2021. De 2002 a 2017 formó parte del taller Poesía y Silencio. Es doctora en Letras por la UNAM, con una tesis sobre Rosario Castellanos, Margarita Michelena y Enriqueta Ochoa. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en el que imparte el curso Autoras Encontradas, Inventario y Revisión de algunas obras publicadas por mujeres entre los años 1945 y 1955 en México. Forma parte del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea y recientemente rescató el libro Memorias y Transfiguraciones de la poeta Laide Fopa, de próxima aparición en una coedición entre Ediciones Antílope y Cultura UANL. Y pues un gusto que estés con nosotros, Diana. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tener este espacio dedicado a la poesía mexicana contemporánea, porque siempre es importante, ¿no? Tener como este tipo de espacios. Ujú. Pues Muchas te gracias. agradezco mucho que estés aquí con nosotros esta tarde y además que vamos a hablar un poquito de este libro. Me parece un poemario muy interesante, muy hermoso, muy Gracias. propositivo y de hecho, para entrar de lleno de una vez, me gustaría que nos platicaras y nos compartieras un poco de cómo surge Lengua Hierba, cómo fue el proceso para gestar este libro, para escribir este libro y Ujú. cómo has vivido tú esta experiencia. Bueno, fue un libro que empecé a escribir, o sea, los primeros poemas los escribí un poco antes de la pandemia. Y ya como lo más, central o lo más fuerte del libro, pues sí lo escribí durante la pandemia, ¿no? Durante el primer año de la pandemia. Y, entonces, pues, en un principio lo que me interesaba mucho era rescatar, pues, ciertas experiencias de la infancia que tenían que ver con pues con este acercamiento a la teología de la liberación y a lo que eso significó pues en mi formación, ¿no? Que aunque en ese momento, o sea, cuando era niña, pues no me daba cuenta de lo que eso estaba implicando. Después, pues me daba cuenta de que ha significado, pues realmente algo importante en cuanto, pues sí, en cuanto a mi vida y, o sea, en cuanto a mis acciones y en cuanto a mi forma de pensar el mundo y también en cuanto a mi forma de actuar en el mundo, ¿no? Entonces era un poco como lo que yo quería rescatar, un poco pensando en cómo a veces, pues vivimos ciertas experiencias, pero pues que no, parece que no van a tener ningún efecto, ¿no? En nuestra vida posterior. Y, pues, también porque ya mirando hacia atrás, ¿no? Y recordando como esta experiencia, pues, me daba cuenta de que había un aspecto muy importante que justamente tenía que ver con, pues, con estos procesos de resistencia, ¿no? Que se dan a nivel comunitario y también a nivel individual de distintas maneras. Y era algo que también me interesaba mucho, pues, rescatar, ¿no? Y como dejar ahí, registrado. Y, algo que yo aprendí en en prácticas narrativas, que es, esta frase de que en todo abuso hay resistencia, ¿no? Y entonces, a mí eso me da mucha esperanza, ¿no? Pensar que en todo proceso de abuso siempre va a haber una mínima resistencia y cómo es, o sea, cómo, todo cambia
cuando te empiezas a narrar desde la resistencia y no tanto desde el abuso, ¿no? Y no solo, en cuestiones de experiencias individuales, sino también en cuestiones de, experiencias comunitarias, ¿no? Que es mucho de lo que hablo en el poemario, ¿no? O sea, intento sí hablar, de cuestiones individuales, pero mucho más de cuestiones comunitarias. Y de lo individual, pues, más bien creo que, de lo que hablo, tiene mucho más que ver con la memoria, ¿no? Con la memoria de mis abuelas, ¿no? De mis abuelos, o sea, como de los ancestros. Y también de, pues, de otras personas, ¿no? Que antes que nosotros han, pues, han buscado llevar a cabo procesos en la búsqueda de, pues, de paz y justicia, ¿no? Para crear una sociedad, distinta. Y, y bueno, decía que la parte, digamos, como central o como la parte más gruesa de, pues sí, como más bien como lo central del poemario, pues lo escribí durante la pandemia porque, la pandemia, aunque pues fue una experiencia muy, pues muy dura, ¿no? Para todas, para todos. Creo que también nos conectó con ciertas potencias como esto de la esperanza, ¿no? Como la espera, vinculada a la esperanza. Y también nos hizo ver un poco, como dice ahí el colofón del libro, ¿no? Que nos hacía sentir pequeños, pero también en esa búsqueda, bueno, en esa de tomar conciencia de lo pequeño, también hay allí una fortaleza importante, ¿no? Como en saberte pequeño frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Y no solo en un contexto de pandemia, ¿no? Que pues obviamente nos hacía sentir pequeños, pues porque no sabíamos qué, pues, qué estaba pasando, ¿no? O sea, no sabíamos del virus ni y pues al principio no había cura, ¿no? Sino también en contextos, digamos, que son como más, controlados desde, o sea, que podemos ubicar que tienen un control, por ejemplo, estatal o paraestatal, ¿no? En contextos, por ejemplo, de personas que están luchando por territorio, ¿no? O en contextos de, comunidades, ¿no? Que están siendo asediadas por, tanto por el narco como por proyectos estatales. Y entonces, pues en todos esos o la violencia, ¿no? Tan solo para hablar de la violencia de género, ¿no? La violencia feminicida, que, pues son hechos, ¿no? Que, pues que nos hacen sentir pequeñas en muchos momentos. Y, y pues un poco también esa era como la idea, ¿no? Como mostrar cómo a pesar o justamente cuando te das cuenta de que eres pequeño o pequeña, hay una fortaleza en eso. Y bueno, pues un poco, todo eso era de lo que quería hablar. Ujú, Sí, no, claro, me llama mucho la atención, ahorita que comentas justamente sobre la resistencia de lo pequeño, de lo que parece, eh, pues, vulnerable también, el ujú, símbolo de la hierba, ¿no? Porque además es, una alusión natural que creo yo, no se compara con la exuberancia, por ejemplo, de una selva o de un bosque, ¿no? Sino mm, de estas pequeñas plantas, de estos pequeños seres que resisten, ¿no? Me ujú. gustaría que hablaras un poquito más, sobre esta conexión que tienes tú con la naturaleza y en específico con las plantas. Sí, pues, otra vez un poco volviendo a la pandemia, creo que fue un momento en el que, como que mucha gente se volvió, como dicen, señora de las plantas, o que alguien, o sea, como que todos nos pusimos a hacer alguna cosa que no habíamos hecho antes, ¿no? Como, no sé, como que hacer pan, o que hacer o tejer, o no sé, como ese tipo de cosas, ¿no? Y hubo algunas personas que también, pues eso, ¿no? Se volvieron señoras de las plantas. Y aunque yo siempre había, pues, tenido plantas y siempre había, valorado mucho, ¿no? El tener un espacio así, o sea, como algo verde. También durante la pandemia algo que me sucedió fue que comencé pues sí, porque pasaba más tiempo en mi casa, ¿no? Como que comencé a convivir de un modo, muy particular con, pues, con estos seres, ¿no? Y también empecé a leer como más cosas, que te permitían, o bueno, que permiten abrir un poco más la perspectiva con respecto a estos, pues sí, a las plantas en general, ¿no? Al mundo vegetal.
Hay como ahora, pues sí, ya muchos libros que hablan sobre este aspecto, ¿no? De, pues, sobre estos nuevos descubrimientos, de estas nuevas maneras de ver, a las plantas, ¿no? Digamos, en poesía, pues, está este de Marisela Guerrero, ¿no? El del sueño de toda célula, que un poco está también vinculado a lo vegetal. Pero también hay muchos libros pues, de botánica, ¿no? Entonces, yo empecé a leer, un libro que se llama La memoria secreta de las hojas, que es de una, botánica, norteamericana. Y entonces estaba contando cómo va, pues sí, cómo se fue, estudiando, ¿no? Pues, botánica, y estudiaba las semillas, y estudiaba las hojas, y entonces, y hay como muchos libros y muchos artículos, ¿no? Acerca de la inteligencia de las plantas, ¿no? De cómo, pese a que creemos que son seres, pues, digamos, inactivos o seres estáticos, ¿no? Que utilizamos estas metáforas, por ejemplo, de muerte vegetal o estado vegetativo para señalar que algo no tiene vida. En realidad, las plantas, pues, tienen muchos procesos vitales, pues, súper importantes, no solo para ellas mismas, sino para quienes estamos alrededor, ¿no? Y entonces eso también, pues, entra en una lógica, que en la que ahora también estamos un poco metidas, ¿no? Obligadas un poco a reinterpretar nuestro lugar en el mundo en, pues, en el contexto del cambio climático, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues, los seres humanos realmente no somos lo más importante, ¿no? De este planeta, y más bien hemos hecho muchas cosas para, pues, para destruir como el de por sí delicado equilibrio en el que existían, ¿no? Y entonces, pues las plantas tienen muchas cosas muy padres, ¿no? Como esta cuestión de, que están diseñadas para sobrevivir de una manera en que los seres humanos no estamos, diseñados, ¿no? Por ejemplo, ellas, pues, tienen muchas hojas, y cuando se sienten en peligro, o cuando les hace falta agua, o cuando están pasando por un clima, pues, muy drástico o difícil para ellas, pues, lo que hacen es deshacerse de las hojas, ¿no? Pero como que conservan, su centro, pero y también, pues, porque cada hoja, digamos, tienen, pues, ahí repartidos, ¿no? O sea, cada hoja es como un pedacito de ella, pero al mismo tiempo puede funcionar por sí sola, ¿no? Y por otro lado, pues, también otros seres como los árboles, pues, de eso también han hablado mucho, ¿no? Acerca de su cualidad, comunitaria, ¿no? Cómo tienden a, priorizar el bien común por encima del individuo, cómo cuidan los árboles grandes a los árboles pequeños. Entonces, pues, por no hablar de también de los hongos, ¿no? De estas o sea, de los micelios, ¿no? Y de cómo, pues, son esta red, ¿no? Que, pues, que contribuyen, ¿no? Y que básicamente es la que controla, pues, la vida de bosques, ¿no? De bosques tropicales. Y entonces, pues, todo eso así, me gustaba mucho entenderlo porque creo que, si pudiéramos un poco mirar de otra manera las plantas, pues, también podremos aprender de ellas, ¿no? Podríamos aprender ciertas conductas, o ciertas formas de sobrevivencia, ¿no? Y entonces, como de todo el mundo vegetal, pues, con la hierba, pues sí, siempre he sentido como una relación especial, pues, porque creo que es la imagen, ¿no? Una imagen muy potente de resistencia y de supervivencia, ¿no? O sea, a mí siempre me ha fascinado mucho ver cómo la hierba es capaz de crecer en cualquier lado, ¿no? O sea, en un pedacitito que tú le dejes así entre el concreto pues sí, entre el concreto y el asfalto, pues ahí crece, ¿no? O luego está como en los puentes, o encima de los parabuses, ¿no? Incluso a veces ahí encima de los parabuses estos que se llenan como de polvo, ¿no? Pues ahí crece alguna hierba o algún retoño de árbol, ¿no? Entonces, a mí esa cualidad así como salvaje un poco, siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y siento que, pues, que también es una metáfora, muy potente, ¿no? Justo de supervivencia y pues, de esperanza, ¿no?
Y aparte, pues, además siento que todos, todas, ¿no?, hemos tenido ese contacto con la hierba, ¿no? O sea, creo que todos nos hemos echado en algún momento ahí, a perder el tiempo, ¿no? O a tumbarte, lo que sea. Y además la hierba también me permitía mucho, conectar con la parte de la infancia, un poco porque, pues, la infancia es el momento en el que, pues, somos también pequeños, ¿no? Y entonces estamos un poco como más cerca de la tierra en términos físicos, ¿no? Pero también en términos de, pues sí, de potencia y de esperanza, ¿no? Luego, siempre digo, ¿no? Que a veces en mi infancia, aunque todo esté muy mal, pues uno es feliz, ¿no? Después todo sigue mal y ya después es más difícil ser feliz, ¿no? Pero cuando eres niño como que es muy fácil ser feliz. Y entonces eso es algo que también me llamaba, pues, algo, pues, bueno, mucho la atención y que yo conecto muchísimo con la hierba, ¿no? Como con esta, pues sí, con este ser vegetal que está allí en todos lados y, y que brota a veces y que tampoco necesita, de mucho cuidado, ¿no? O sea, como esto que digo de que crece en cualquier lado, ¿no? De que crece incluso donde está el smog o de que, pues luego pasan encima de ella, ¿no? Entonces como que es eso, para mí una imagen muy potente de resistencia. Ujú, Y sabes que otro tema fundamental, creo yo, que desarrolla este libro es la idea del camino, del desplazamiento y también de los pies, algo que me llamó mucho la ujú, atención, ¿no? Es decir, sí, no solamente es el andar, sino también este elemento corporal, ¿no? Es decir, la anatomía del pie, todo lo que sentimos y descubrimos a mm, través de nuestro cuerpo, ¿no? Me gustaría también que nos hablaras un poco sobre esto, por favor. ujú. Sí, pues un poco la idea era juntar varios, pues como ya más bien conforme fui escribiendo los poemas o todos los poemas, pues fueron apareciendo distintos hilos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno era pues el de la hierba como vegetación, pero también el de la hierba como lenguaje. Otro era pues mm, estos informes, ¿no? De fallos que tienen que ver con experiencias comunitarias, y luego está como esta cuestión de los caminos, ¿no? Y de sí, de cómo, pues, hay muchos caminos, ¿no? De personas que son como caminos. Y, pues, estaba también como la imagen de los pies, ¿no? Algo que casi siempre está en mi escritura es esta relación entre el cuerpo y la memoria, ¿no? Y entonces los pies, pues son, por un lado son esta parte del cuerpo que está mucho más cerca de la hierba, ¿no? Porque pues están ahí. Pero también son una parte, por lo general, de las partes como más olvidadas del cuerpo y que están vinculadas totalmente al caminar, ¿no? Y particularmente yo he tenido un historial de lesiones y como de afecciones en los pies, ¿no? Entonces, como que son un símbolo importante así en mi vida y que yo vinculo mucho, pues, justamente con esto, ¿no? Con la metáfora, o sea, con lo que el camino es en tanto metáfora, ¿no? Esta cuestión de los tropiezos, ¿no? Pero esta cuestión también pues, de abrir camino, ¿no? Y cuando abres camino, pues, es también, pues, en la hierba, ¿no? Que comienzan a hacer los senderos y demás. Y un poco, pues, ahí también se cuela esta idea de la memoria, ¿no? De cómo, por un lado, los caminos así físicos, ¿no? Así en los pueblos y eso, pues, significan como son el registro de la memoria, ¿no? De quienes han andado ahí, o sea, porque por eso permanecen, ¿no? Ya cuando la gente no pasa por un camino, pues, se llena de hierba y ya se vuelve monte, ¿no? Pero también así es como ocurre en nuestro cerebro, ¿no? O sea, como que en nuestro cerebro también se crean como caminos, ¿no? De memoria pues, hacia todo, ¿no? Hacia el dolor, o hacia la alegría, o hacia los recuerdos. Y entonces, algo que también a mí me parece muy importante en esta idea de narrarse desde la resistencia, pues, es como recordar siempre pues sí, justo, ¿no? Esa resistencia y también otra cosa que se atraviesa ahí con lo de los caminos es esto de la cultura hacker, ¿no? O sea, en la cultura hacker ellos tienen mucho el ejercicio de que van dejando registro de lo que están haciendo, ¿no? Como de su camino cuando están buscando algo.
Y entonces un poco, aunque se equivoquen, ¿no? Y entonces un poco la idea es que, pues, quien vuelva a intentar hacer eso, pues, ya sepa que por ahí no es, ¿no? Y justamente titulan así a sus informes como informe del fallo tal, ¿no? O sea, ponen un número, ¿no? Y entonces ya, ponen, pues, como lo que hicieron o qué códigos metieron, justamente para que las otras personas que vengan, pues, ya no sigan por ahí, ¿no? Y entonces, a mí eso me parecía, como muy generoso por un lado, y por otro lado también como resignificar, pues, los fracasos, ¿no? Porque a veces, pues sí, o sea, a veces pensamos que ya cuando algo fracasa o cuando nos tropezamos, pues es ya como el fin, ¿no? Y viéndolo desde esta perspectiva como más, como, pues sí, como más hacker, es solo, pues al contrario, ¿no? Es solo como haber agotado un camino, pero, saber que hay muchos otros, ¿no? O sea, como que abrir otros, o sea, como que se agota un camino, pero se abren otros, ¿no? Y entonces, pues un poco también por eso es que, pues cuento, ¿no? De estos errores o de estas fallas, como en la idea de, pues sí, demostrar ahí como digo, ¿no? Como la belleza del fracaso, o sea, como decir, bueno, esto ya no es por aquí, pero, em, pues sí, como saberlo ayuda para justo para buscar otro camino, ¿no? Y, y pues eso. Bueno, y también los pies, o sea, como esta parte, pensando como, pues sí, como en esta parte de memoria corporal, ¿no? En el poemario, pues sí, justamente lo que hacen es como recuperar, ¿no? Esta historia de los ancestros, ¿no? Pensando como en esta imagen en donde uno está encima de la hierba y los otros están como del otro lado de la hierba, ¿no? O sea, como que ya los que ya se fueron, pues ya están enterrados y un poco como que hacen su camino abajo de la hierba, pero como que van un poco pegados a los que siguen arriba, ¿no? Y entonces por eso también la cuestión de los pies está vinculada, pues, a la memoria de, pues, ancestral, ¿no? De abuelos, ¿no? De abuelas, ahí, de y de los Permíteme caminos, ¿no? volver, Ujú. eh, permíteme volver un poquito a algo que comentabas al inicio y Sí. también para aprovechar que estamos hablando contigo, a final de cuentas, sobre el proceso de escritura Ujú, y lo comentabas de que empezaste este libro, bueno, la parte como más sustancial durante la pandemia y de pronto ujú, también me preguntaba, ¿cómo era escribir bajo estas circunstancias? También, no sé si a lo mejor virtual pudiste, comentarlo, ujú, con otros escritores, lo trabajaste como un poquito en colectivo. ¿Cómo fue esta experiencia, de escritura propiamente, no? Si de pronto también sentías que ibas como para un lado, pero de repente no, o de repente había poemas que no ujú. funcionaban, eh, me gustaría que nos detallaras un poquito más esto, aprovechando que te tenemos acá. Claro. Sí, pues, por un lado fue una experiencia, o sea, como el hecho de haberlo escrito, em, significó como un momento de, pues, como una especie de refugio, ¿no? Porque como, me conectaba con cosas muy luminosas, ¿no? Entonces, como en lo personal fue eso, como un espacio de refugio. Y luego también, en esa época, pues, como todo era en Zoom, este, me conectaba con una amiga que también es poeta, que es Aurelia Cortés Peirón, y justo con ella o sea, teníamos como un tallercito, ¿no? Y entonces, pues sí, trabajábamos justo, yo trabajé estos textos ahí, o sea, como que se los enseñaba, ya como que me daba, pues, sus opiniones y así, como que de poemas así en concreto y a veces como de cierto orden, ¿no? Entonces, como que ese fue el diálogo, ¿no? Que sostuve durante la pandemia para este libro, ¿no? Y fue, o sea, como que no lo planeé así, digamos, usualmente, mm, o sea, usualmente bueno, otros libros que tengo sí son más en contexto de talleres, ¿no? O sea, con más personas, pero pues en este caso fue un poco así, ¿no? Y, sí había como cosas que, digamos, siempre hay cosas que van sobrando, ¿no? Que después, te das cuenta de que, pues, ya no tienen como allí lugar. Pero, por ejemplo, algo que me pasó que fue muy bonito es que, cuando justo estaba leyendo este libro de La memoria de las hojas,
ella cuenta de una semilla, o sea, tiene un apartado que habla de cómo las semillas tienen esta capacidad que se llama latencia, como de esperar el momento indicado para brotar. O sea, como que lo que ella dice es que son tan sabias que no van a brotar si no sienten que tienen las condiciones necesarias para crecer, ¿no? Y que algunas pueden esperar, pues muchos años, ¿no? Y entonces habla de una semilla de flor de loto que esperó más de 3000 años para, pues, para brotar, ¿no? Y que pues ya después brotó y la flor de loto pues tiene la peculiaridad de que solo florece durante un día, ¿no? O sea, florece un día y ya en la tarde se seca. Y entonces a mí esa historia me pareció pues muy fascinante y entonces empecé a investigar sobre ella porque yo quería pues como hablar de eso, ¿no? Y de ese, pues digamos, de ese poema, más bien de esa historia, salió este librito, bueno, es una plaqueta que es de un poema largo que se llama justamente Épica de la semilla, en donde hablo como de la historia, ¿no? De esta semilla, porque era una semilla que además, o sea, como que estaba, te digo, hace como 3000 años antes del Holoceno, o al principio del Holoceno, ¿no? Que es esta etapa geológica, pero en China, en un lago de China, y entonces ahí, como que ese lugar es peculiar porque han encontrado otros fósiles de dinosaurios, pero luego ya la encontró un botánico japonés, y entonces él, o sea, ya como en los 60, 70, o sea, hizo como una recolección de estas flores de loto y entregó una en particular a una investigadora de California. Y entonces ya ellos así como que ya hicieron la prueba de ver cuántas todavía seguían vivas, o sea, cuáles todavía podían, digamos, brotar. Y entonces ya, pues ahí brotó una, ¿no? Que fue esta, digamos que después ya se volvió flor y le tomaron fotografías y todo. Y entonces, en un principio, pues este poema iba a estar dentro de lengua yerba, ¿no? Pero ya después, conforme fue, o sea, tomando forma el poemario y tomando forma también este poema, pues me di cuenta de que eran distintos, ¿no? O sea, este es un poema pues largo que es como en cierto modo, o sea, es chiquito, pues son solo 9 páginas, pero es pues ya completo, ¿no? En su unidad, porque pues ya está hablando de eso y un poco como que yo sentía que ya salía como de la lógica, ¿no? De lo que se estaba hablando en este libro, ¿no? Ya no tenía como tanta esta cuestión de los caminos o sea, aunque está obviamente pues súper relacionado porque pues está vinculado con lo vegetal y con pues con la esperanza y con la espera, como que ya esa parte, ¿no? O sea, según, o sea, como utilizando alguna metáfora vegetal, pues diríamos que es como un esqueje, ¿no? Que salió del poemario. Y entonces eso, por ejemplo, eso fue algo que sucedió, ¿no? Hay también pues una serie de versos o de fragmentos de poemas que quedaron fuera, ¿no? Que ya después no funcionaron. Y está por otro lado este que se convirtió como en un pequeño, pues sí, como una pequeña unidad aparte, ¿no? Y eso es muy interesante porque también, pues remite, ¿no? A cómo la creación poética tiene mucho también que ver con lo orgánico, ¿no? O sea, como con esta parte, pues vegetal también, ¿no? O sea, de cómo pues sí, ¿no? Las plantas también a veces alguna parte funciona y otra no, y alguna la puedes poner en un vasito, ¿no? Y ya crece y todo eso. Y pues eso. Ujú, Oye, y me da mucha curiosidad, ¿cuáles son los comentarios que has recibido a propósito de este libro? ujú, No solamente a lo mejor de la crítica, sino también comentarios de amigos, de conocidos, ujú. de lectores que te encuentras y que a lo mejor te dicen, ¿qué opinan? ¿Qué les genera un poco la lectura de estos poemas? Pues ha sido bonito porque las personas que lo han leído han conectado así súper rápido pues con algo que me gusta mucho y es con esta idea de la lengua hierba y como como un lenguaje, ¿no? De resistencia, ¿no? Porque rápidamente lo conectan con procesos de defensa. Por ejemplo, hubo una compañera que se llama Velvet en Guadalajara que rápidamente lo conectó
una comunidad que está defendiendo un bosque ahí en Zapopan, ¿no? Y así, o sea, como han hecho como algunas videoreseñas en donde justamente están hablando, pues también de estos lenguajes y de estas formas de resistencia que se crean en la periferia, ¿no? O como en el margen, un poco también como ahí hablo, ¿no? De esta potencia que también está en el margen. O por ejemplo, también ha sido muy lindo cuando a veces me dicen, pues es que yo me di cuenta de que yo también hablo hierba, ¿no? Entonces es como, esa parte ha sido pues muy bonita, ¿no? Como, pues sí, como de pronto han conectado pues tan padre, ¿no? Con esta imagen. Ujú, Oye, y también me da curiosidad porque tú tienes una formación también académica. ujú, ¿En qué medida podemos hablar de que hay una relación con esta formación, con estas lecturas? ¿Cuáles son tus vínculos, si es que los hay o no, entre tu escritura creativa y las labores académicas que realizas? ujú. Pues, em, sí, pues, yo intento que no haya como mucha mezcla, o no de una manera consciente, pero, por ejemplo, hace poco, Johan Romero, coordinó un círculo de lectura sobre lengua yerba, y entonces él, decía que encontraba como mucha relación, sobre todo en lo que tenía que ver con la memoria corporal y los ancestros, con la tesis que hice de doctorado, que es justamente sobre la corporalidad en la obra poética de Michelena, de Rosario Castellanos y de Enriqueta Ochoa, ¿no? Que sí tienen muchos poemas en donde están hablando justamente de cómo en el cuerpo, ¿no? De una persona, o sea, de una mujer, o de un sujeto lírico, están presentes también los ancestros, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues, por ejemplo, eso está allí, ¿no? Y por otro lado, yo algo que sí siento que es como más consciente es, que en distinta medida, pues, también en mi labor académica, algo que intento es un poco como rescatar, como sacar a la luz, eso que está en la oscuridad, ¿no? Un poco también, y pues también muy vinculado a una idea de resistencia, ¿no? Pues, de cómo también dentro de la academia, y dentro de la historiografía literaria, de la poesía mexicana, pues, hay un margen, ¿no? Entonces, yo, trabajo mucho con los márgenes, ¿no? Que, pues, pueden ser poetas, ¿no? O sea, pueden ser escritoras mexicanas que han quedado, pues, justo en el margen, ¿no? Pues, por el sesgo, ¿no? Heteropatriarcal que tienen, pues, las historias y los planes de estudio, universitarios, ¿no? Sobre literatura. Pero también por ejemplo, en cuanto a publicaciones, ¿no? Yo trabajo con revistas que no son, literarias, ¿no? 100%, y he encontrado, pues, que también hay como un nivel, ¿no? O un campo, ¿no? De estudio, que nos dice cosas sobre lo que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Entonces, pues, quizás ese sea como otro punto de encuentro, ¿no? Sí, como entre academia y creación. Ujú, Y permíteme volver un poquito a tu vinculación con estas escritoras, pero un ujú, poquito más atrás. También me da un poco de curiosidad, ¿en qué medida, cuáles fueron tus primeras lecturas, tus primeros acercamientos a la poesía, ujú, y que te motivaron, escritoras o escritores que te motivaran justamente a tú escribir, ¿no? ujú. A tú decir: "Yo me quiero dedicar a esto, yo quiero intentarlo"? Pues, o sea, lamentablemente, no, para bien y para mal, pues o sea, yo me formé todavía en una época en la que estas nuevas prácticas lectoras, ¿no? Que tenemos hoy en día, por ejemplo, de solo leer autoras, ¿no? O como esta búsqueda, ¿no? De esta demanda que a veces tienen estudiantes, ¿no? De que en sus clases de literatura también haya mujeres o haya más mujeres, ¿no? De las que existen. Pues cuando yo estudié la licenciatura, cuando estudié la preparatoria, pues eso no existía, ¿no? Entonces, pues o sea, como los autores, ¿no? Las autoras
la mayor parte, pues, fueron autores, ¿no? Realmente, o sea, como que en la preparatoria, pues, yo solo conocía a un poco a Olga Orozco, ¿no? O sea, otro poco como a Alejandra Pizarnik, que son así como famosas, ¿no? A Castellanos, la verdad es que la leí ya hasta la licenciatura o después, ¿no? Pero entonces los primeros textos, ¿no? Que a mí me llamaron la atención y que me emocionaron mucho, pues fueron, por ejemplo, textos como el de Altazor, de Vicente Huidobro, ¿no? O El romancero gitano de Lorca, o, los poemas de Miguel Hernández, ¿no? Este, ¿qué más? Pues sí, Lorca, Miguel Hernández, Huidobro, y pues ella, pues ya, o sea, ya no poetas, pero sí de literatura, pues a Julio Cortázar, a Jorge Luis Borges, o sea, recuerdo que me emocionaban así especialmente. Y de autoras, pues te digo, solo conocía como a Pizarnik, ¿no? Que es como una de las poetas que más se conocen en esa época, a Virginia Woolf, así como también porque pues son de las más conocidas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, fueron más autores, ¿no? Ya después como que he tenido que hacer todo un proceso, ¿no? De reaprendizaje, ¿no? Y de desaprender, como todo esto. Y pues primero que nada de incorporar, ¿no? A mi formación pues a otras escritoras, ¿no? O sea, de que pues hay otras escritoras, ¿no? De encontrar su trabajo, de leerlo, de ponerlo en su contexto, ¿no? De entenderlo y todo, y pero eso ya fue posterior, ¿no? Ujú. Y precisamente, aprovechando también que estás acá, me gustaría que nos hablaras un poquito de esta labor de rescate que hiciste con esta escritora, con Alaí Fopa. ¿Cómo ha Ujú. sido? ¿Cómo fue encontrarte con este libro? ¿Cuáles también han sido los comentarios alrededor que has recibido, ¿no? De este rescate y de este proceso, como decías tú, de reintegrar estos nombres que forman parte también de la historia de la literatura, ¿no? Ujú. Pero ha sido un proceso muy bonito, muy inesperado también, o sea, porque, en 2018 la editorial independiente que se llama Malpaís Ediciones, ellos tienen una colección que se llama Archivo Negro de la Poesía Mexicana, que justamente lo que buscan es, editar, ¿no? A autoras o autores, cuya obra no se encuentra, ¿no? O sea, por lo mismo, ¿no? Porque fueron marginados, ya sea por temáticas o por género, o sea, el género de los autores, y que, pues, no se pueden leer, ¿no? Entonces, un poco su apuesta es como ponerlos en circulación. Y entonces, escogieron, ¿no? Como parte de la segunda serie, el último libro publicado de Alay de Fopa, que se llama Las palabras y el tiempo. Y entonces, nos pidieron a quienes somos parte del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea que hiciéramos unos prólogos, ¿no? Un poco también como en esta idea de, pues, de poner en contexto, ¿no? También de hacer, pues, un trabajo de crítica, ¿no? Porque luego lo que ocurre es que, pues, algunos de estos autores, ¿no? De estas autoras o de estos libros, pues, no cuentan como con mucha crítica. Entonces, un poco la idea es como ponerlos en contexto y decir, bueno, pues, esto es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esto es lo que tiene de valioso o esto es lo que se puede apreciar, en fin. Entonces, a mí me tocó trabajar el prólogo, de Alaí de Fopa con, mi colega, Alejandro Palma, que es de la Universidad Autónoma de Puebla, y, pues, ya nos pusimos de acuerdo en la investigación. Entonces, a mí me tocaba, por estar acá en la Ciudad de México, como ir y revisar qué había en las bibliotecas, ¿no? Entonces, pues, ya, empecé a revisar. Yo ya sabía que ahí en la Castro Leal tenían como mucho material sobre autoras, ¿no? Supongo que por la importancia que él tenía como crítico, pues, o bien le daban los libros o él los buscaba, ¿no? No sé cómo haya sido. El caso es que, pues, tiene muchos libros de autoras mexicanas, que no se encuentran en otros lugares, ¿no? Que no están, por ejemplo, ni en la Biblioteca Nacional ni nada, ¿no? Entonces, pues ahí aparecía este título, ¿no? Que es Memorias y Transfiguraciones, y pues yo dije, pues es la primera vez que veo este título. Entonces ya fui y lo pedí,
y pues es un libro, ¿no? Es un cuadernillo, en realidad son hojas tamaño carta, ¿no? Pero sí tiene costura y tiene un pequeño lomito y pues hay una parte del lomo está hecha con queratol y la otra parte con cartulina. Entonces yo en un principio pensé que se trataba de una edición de autora o una edición casera, artesanal, ¿no? Y pues ya lo leí, lo revisé, pues es muy distinto de el resto de los poemas de Alaide en cuanto a la forma, un poco porque son poemas más largos, son de versos más largos y además de extensión más amplia, ¿no? Y entonces, bueno, ya tomé notas, porque en esa biblioteca no puedes fotocopiar, ¿no? Ni tomar fotografías a menos que te den permiso. Entonces yo tomé algunas notas y ya que estábamos organizando la información, pues o sea, pues sí, nos dimos cuenta de que no aparecía consignado en otra, pues en ninguna bibliografía. Entonces ya más bien regresé y vi que pues no tenía pie de imprenta y que como no aparecía señalado por otros estudios o por otras bibliografías, pues que era, o por y tampoco estaba en esta antología que se llama Viento de Primavera, que es la que reúne toda su poesía completa, pues ya fue cuando dijimos, no, pues es un inédito, ¿no? Y yo dije, oh, no. Y entonces ya regresé, eso fue, te digo, en 2018, ¿no? Y lo empecé a transcribir porque, pues, desde que me di cuenta de eso, dije, pues, esto es importante porque, pues, aunque yo entonces no conocía tanto la obra de Alaíde, y sí había leído como los poemas, digamos, el poema que todo el mundo conoce, ¿no? El de Mujer y algunos otros poemas, pues sí conocía su historia, ¿no? Su historia como, pues, una poeta que fue desaparecida por la dictadura guatemalteca, ¿no? Y pues yo tengo un vínculo también muy particular, pues, con esto de la memoria y la violencia, ¿no? Porque lo trabajé con el libro de Procesos de la Noche. Entonces me parecía así como de, pues esto pues tiene que salir, ¿no? Y, eh, y entonces yo dije, pues lo voy a transcribir y luego ya busco o sea, como busco qué hacer, ¿no? Pero entonces pues yo tenía que acabar la tesis de doctorado y entonces como que me concentré en eso, ¿no? En acabarla. Y yo dije, pues ya que la acabe, pues voy y acabo de transcribir, pero entonces pues vino la pandemia y pues cerraron las bibliotecas. Y yo solo tenía la mitad pues transcrita, ¿no? Pero aún así le escribía a Julio Solórzano Popa, que es el hijo mayor de Alaide y es el representante, ¿no? De los herederos de Alaide, pues para contarle, ¿no? Que o sea, que había encontrado ese libro, le mandé pues lo que tenía transcrito, ¿no? Le dije que faltaba pues la mitad y que pues a mí me gustaría publicar algunos poemas, yo había pensado, pues, en periódico de poesía pues, por el prestigio, pero también porque es de la UNAM, donde Alaide dio clases. Eso fue en 2020 cuando le escribí y, pues, yo quería, que se publicaran en diciembre, el 19 de diciembre, que es la fecha en la que ella pues, la desaparecieron, ¿no? Se la llevaron de Guatemala. Y entonces él me contestó, pues, muy amable, pues, muy contento también, pues sí, confirmándome que él no conocía este libro, pero que, pues, sí le sonaba a la poesía de su mamá, y que sí estaba de acuerdo en que se publicaran, ¿no?, esos poemas. Y entonces así un poco empezó. Después de eso, esta Janet Aguilar me contactó porque hicieron un dossier en Confabulario sobre Alaide Popa para enero del 2020. Entonces, ya cuando abrieron, no, en el 21, ¿no? Ya cuando abrieron las bibliotecas, que fue hasta el 2022, pues ya fui, ¿no? Ya lo acabé de transcribir. Y luego, pues ya finalmente encontró casa ahí con las compañeras de Antílope y pues estamos muy contentas, ¿no? Porque por todo lo que representa, o sea, no solo porque es un mecanuscrito inédito de una poeta, sino porque es de Alaide Fopa, ¿no? Por todo lo que ella representa en términos de lucha por la memoria, ¿no? Em, y pues sí, por el compromiso, ¿no? Que ella tenía con esas luchas
en el caso, pues, del pueblo guatemalteco, ¿no? Y porque también para nosotros, ¿no? Para nosotras en el contexto actual de México, ¿no? Donde tenemos más de 110,000 desaparecidos, mm, significa muchísimo, ¿no? Significa muchísimo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que significa mucha esperanza, ¿no? Como, pese a la fuerza bruta, ¿no? Que es algo que yo creo que a mí me pasa con el libro de Alaide, mm, y así lo digo un poco en el prólogo, ¿no? Que su libro es una victoria frente a la fuerza bruta, en el sentido de que su palabra perdura, ¿no? Pese a que, la violencia estatal, ¿no? Que la desapareció o que bueno, que desapareció su cuerpo y que intentó desaparecerla a ella de la memoria de las personas, pues no lo consigue, porque la palabra de ella está viva y está presente, y cobra presencia y cobra, digamos, un cuerpo textual, ¿no? En este libro, ¿no? Entonces, y eso creo que, pues sí, en nuestro contexto de desapariciones, pues también es muy importante, ¿no? Cómo aferrarnos a la memoria, ¿no? También, sobre todo cuando la memoria está ahora en un punto, pues delicado, ¿no? Delicado, pues también, porque a veces nos quieren quitar la memoria, ¿no? O quieren desaparecerla, o quieren, instaurar otra memoria, ¿no? Como mm, su verdad sobre esa memoria, ¿no? Y pues eso, y pues yo estoy muy contenta y toda la gente a la que le cuento, pues está contenta con ese libro. Yo creo que eso, creo que va a significar algo más que solo un libro rescatado, ¿no? De una escritora, sino como algo que va más allá por esta, dimensión, em, pues sí, de la lucha contra el olvido, ¿no? Y contra, pues sí, contra esos poderes que nos quieren desaparecer. Ujú. Pues te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo de charlar Sí. esta tarde con nosotros. Es un gusto. Nada más me gustaría que antes de que nos fuéramos, nos dijeras dónde podemos conseguir Lengua Hierba y que también nos digas un poco dónde te seguimos, tus redes sociales, cómo te encontramos, qué proyectos Mm, tienes a lo mejor ahorita. Digo, ya nos los claro, dijiste un poquito, pero sí. un poquito más acerca de esto. Pues, bueno, Lengua Yerba está editado por la cooperativa editorial Heredad y, tienen una página que se llama así, heredad.com, y ahí se puede comprar el libro en línea, pero también ahora está en algunas librerías como Utópicas. Creo que eventualmente estará en Casa Tomada y, está en otros, digamos, en otros lugares. En en Torreón, Coahuila, hay una librería que se llama La Híbrida, ahí también está en la librería Pessoa, Cafebrería Pessoa, que es de Querétaro, también pronto va a estar en la librería Traspatio, que está en Michoacán, y bueno, pues ahí está. Y este que les digo, este es un libro, pues, muy bonito porque es hecho es de una editorial chiquita que se llama Infolio, que es una editorial artesanal, y lo que hacen es trabajar con tipos así de imprenta antigua, ¿no? Entonces, este también lo pueden encontrar en una página, la página de la editorial, que es infolioeditorial.com, por si lo quieren. Y bueno, pues pronto va a salir, ya yo creo que ya a finales de este mes tendremos ejemplares de este libro que es, Memorias y Transfiguraciones, de Alaide Fopa, para el que yo hice el prólogo. Ese va a estar editado bueno, está editado por Ediciones Antílope y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y también ya, pues, para finales de este mes, o principios de abril, yo creo que ya va a estar en librerías un libro de cuentos que se llama Periferia, que, está editado por Almadía, y ese, pues sí, bueno, ese se consigue, pues, más fácilmente. eh, y pues esos son como los materiales, que están como ahí circulando o que van a circular muy pronto. Y, pues mis redes sociales son
En Twitter y en Instagram estoy como @espejo de tierra y en Facebook como Diana del Ángel y pues ahí estoy con mucho gusto. Pues muchas gracias. Antes de irme, antes que se me olvide, los invitamos a que sintonicen el nuevo capítulo de Código Cero, que en este caso va a ser el 28 de marzo y va a estar Nadia López. Andros Aguilera va a estar platicando con esta poeta, así que no se lo pierdan. Y también no olviden colaborar con nosotros. Les repito que nuestra convocatoria sigue abierta, así que si les interesa la escritura creativa, adelante. Y bueno, no me resta más que desearles una bonita noche.